Vamos a mirar, hermanos, esas 5 cosas que el Evangelio ataca. Y quiero decirles que cuando se habla de esta manera, usted va a tomar una medicina para que ataque la infección que usted tiene, ¿cierto? Usted, el médico, le manda lo que usted necesita para que ataque directamente la zona afectada, para que se encargue de eliminar el cuerpo extraño, ajeno a lo que está en nuestro cuerpo normalmente. En este caso, las infecciones, las enfermedades, los daños. Hay daños a veces en nuestro cuerpo. Entonces el Evangelio también hace un efecto en la vida de las personas. Hace algo extraordinario cuando se está predicando, cuando se está llevando, cuando se está anunciando. Y por eso Dios nos va a decir esto en esta mañana. Porque el día misionero es un día especial. Y Dios nos va a recordar qué hace su palabra en la vida de las personas. Así que vamos a mirarlo a través de un par de historias paralelas. Historias paralelas en las que Dios nos va a ir mostrando. Vamos a mirar en Hechos, capítulo número 16. Vamos a comenzar allí. La historia que usted y yo conocemos tal vez, y vamos a mirar cómo se desenvolvió en Hechos capítulo 16, 17 y en Hechos capítulo 2. Son las 2 historias que vamos a tratar en esta mañana y que el Señor nos va a enseñar de manera especial. Conocemos esto, hermanos. Dice la Biblia allí en Hechos 16 que vinieron a un lugar, estaba Pablo, estaba Silas, y conocemos esto. Y Pablo venía donde una mujer llamada Lidia y le hablaron de Dios y fue bautizada, y usted va viendo por allí del verso 11 en adelante. Y cuando iban a la oración, dice el verso 16, había una mujer que tenía un espíritu de adivinación y que iba dando voces y que iba diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, anuncian el camino de salvación. Y esto lo hizo por muchos días, y conocemos la historia que esto desagradó a Pablo, y Pablo da la vuelta y voltea y le dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y ese espíritu malo de adivinación salió en aquella misma hora. Entonces se formó una trifulca, se formó un alboroto, se formó algo allí, y prendieron a Pablo y a Silas por esto que había sucedido. Los metieron en la cárcel, los metieron en el calabozo, ¿sí? Y conocemos toda esta historia, que ellos, Pablo y Silas, adoraban a medianoche. Dice la Biblia que estaban cantando himnos a Dios y los presos los oían, y entonces de repente un terremoto sacudió todo y les liberó y abrió las puertas, y el carcelero se iba a matar, se iba a quitar la vida al ver eso, porque en esa época la norma decía que si al carcelero se le volaba un preso, el castigo que era para el preso se le aplicaba al carcelero. Entonces él dijo: no, se me volaron todo, aquí me espera la muerte. Y por eso sacó la espada para matarse. Entonces ellos, viendo esto, clamó a gran voz Pablo y le dijo: no te hagas mal, todos estamos aquí, no nos hemos ido. Está conmigo, hermano. Gloria al Señor. Y él, pidiendo luz, se precipitó adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacando les dice una pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y conocemos que ellos le contestan, conocemos esta frase, conocemos y lo usamos en evangelismo: cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y los llevó, y ellos los atendió este carcelero, los llevó a su casa, les puso la mesa, se regocijó con toda su familia de haber creído a Dios. Listo, estoy dando la introducción para llegar a la materia, a lo que nos interesa. Y el carcelero, le hizo saber todas las cosas a Pablo, le mandó a decir a la gente que soltaran a Pablo. Y empiezan los grandes rangos a decir: bueno, suéltenlo. Y Pablo dice: sí, no, Señor, después de azotarnos públicamente sin sentencia, sin estar haciendo nada malo, entonces ahora, siendo ciudadanos romanos, nos echan a la cárcel. Y ahora que nos van a dar la salida, nos echan encubiertamente. No, así no, dijo Pablo. Por cierto, no por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Que vengan esos altos magistrados a decirnos que nos vayamos, que nos podemos ir. Aleluya. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos.
Y viniendo les rogaron, escuche palabra, les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces estos magistrados vinieron, oiga, qué pena con ustedes, oiga, los tratamos mal, ¿verdad? Oiga, salgan, qué vergüenza. Dice la Biblia que les rogaron. Y antes los habían maltratado, esparpajados, les habían dado órdenes y les habían mandado a azotar y mandados al calabozo, y ahora tienen que decir y darles la bendición de la libertad. Esto significa que cuando el enemigo quiere perturbar la obra de Dios, cuando el enemigo quiere callarte, aleluya, cuando el enemigo quiere molestarte, trabarte, ese que te está perturbando, ese que te está poniendo trabas, terminará glorificando a Dios y terminará diciendo que tú eres un bendecido por ser parte de esos que predican, y te va a dar vía libre, aleluya. Gloria al Señor. Y entonces sigue la historia. Ahora sí llegamos a lo que queríamos oír. Esa fue la introducción para saber que saliendo de la cárcel entraron a la casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Listo, sigue Pablo la obra, sigue Pablo el trabajo con Silas, siguen los apóstoles haciendo esto. Y vamos a la primera parte de nuestra historia principal, Hechos 17, hemos llegado. Y esto primero que ataca el evangelio, el evangelio llega a la vida de una persona, y el evangelio entra a la gente y le ataca ¿qué? El entendimiento. El entendimiento. El evangelio llega a tu vida y te hace entender cosas. Te ataca al entendimiento. Y vamos a mirar Hechos 17. Dice enseguida el verso 1: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Escuche palabra de Dios, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, dice el verso 2, como acostumbraba, porque es que debe ser una costumbre hablar de Dios, aleluya. Y hoy día, misionero, es bueno decirlo. Debe ser una costumbre hablar de Cristo. Debe ser una costumbre nuestra tener a Cristo en nuestros labios, en nuestro corazón, hablarle a las personas. Como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Mire lo que dice: declarando y exponiendo por medio de las escrituras, es decir, la palabra de Dios, la cual leímos ahorita, que es viva y eficaz, aleluya, y exponiendo y declarando por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, este es el Cristo. Él empezó a explicarles, empezó a exponerle, dice declarando y exponiendo. Y que yo sepa, cuando usted va a hacer una exposición, cuando usted en el colegio iba a hacer una exposición, tenía que explicar. Tenía que ser explicativo, ¿sí? Voy a explicar un tema aquí. Pablo les explicaba. ¿Qué? ¿Qué les explicaba? Que era necesario, ojo, que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y dice la Biblia que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas, ojo, no pocas. Y eran gran número. ¿Por qué? Porque para que tú puedas llegar, para que el evangelio llegue al entendimiento de la gente, tiene que existir una explicación. Aleluya, gloria al Señor. O sea que Pablo, para hacer que ellos entendieran el evangelio, para hacer que ellos comprendieran esto, fue explicativo. Les explicó lo necesario que era, lo que padeció el Señor, lo que pasó, su muerte en la cruz del Calvario, y que todas estas cosas pasaran y que resucitase al tercer día. Y esto fue explicativo, porque va directo al entendimiento, a la mente humana.
Aleluya. Gloria al Señor. Entonces el entendimiento es lo primero que el Evangelio ataca. Eso va directo. Pero debe haber una explicación. Debe existirla. Y en el pueblo de Dios abundamos los hermanos que quisiéramos explicar de Cristo. ¿Cierto? Gloria al Señor. Qué bendición, hermanos. Entonces los judíos, dice la Biblia, muchos de ellos creyeron. Se juntaron con Pablo y Silas. Y de los griegos piadosos, gran número. Y mujeres nobles, no pocas. Había gente que había creído porque Pablo les había explicado. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces lo primero que el Evangelio hace es, aleluya, es ataca el entendimiento. O no digamos lo primero, digamos una de las cosas que hace, porque no es estrictamente en el orden de estas 5 cosas. El entendimiento. A la mujer samaritana el Señor le tuvo que explicar la parte de la salvación. Le tuvo que explicar, primero hablándole del agua de vida. Y si tú vienes a sacar de esta agua, estoy hablando del Señor, su conversación con la mujer samaritana, ¿sí? Y le tuvo que explicar. Y al final le termina diciendo, no es en este monte ni en aquel, es los adoradores, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores son los que el Padre busca. Tuvo que explicarle. Y ella terminó anunciándole a la gente quién era este Dios poderoso. Este hombre ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Aleluya. El Señor a los apóstoles les explicaba el Evangelio a través de las parábolas. Usted ve las parábolas del Señor y la mayoría de ellas, por no decir todas, la mayoría de ellas comienza diciendo el Señor: el reino de los cielos es semejante a... Y comenzaba el Señor a dar su parábola. Pero el reino de los cielos es semejante a... Había allí una explicación, una exposición para llegar al entendimiento de las personas. Porque el Evangelio llega así, haciendo eso. Lo segundo que el Evangelio trata en la vida de una persona, escuche esto, es la razón. La razón. El Evangelio llega a la vida de las personas y cuando llega el entendimiento te hace razonar. Te llega a tu razón. Gloria al Señor. Y ya vamos a mirar esto por la palabra del Señor. Hechos ahí mismo, el mismo capítulo 17. Luego de algo que sucedió y que lo veremos más adelante, al final de la enseñanza, si usted ve el verso 16, escuche palabra de Dios. Hechos 17, verso 16. Dice la Biblia que estaba Pablo, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, escuche, se enardecía, viendo a la ciudad entregada en idolatría. Ya venía de Tesalónica, ya venían de Berea, y ya vamos a hablar de eso ahorita al final. Entonces nos tenemos que dar ese salto para comprender esto. Y dice la palabra de Dios que discutía en la sinagoga con los judíos, los piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos que estaban allí con él decían: ¿y este palabrero qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que trae? Y parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba ¿qué cosa? Les predicaba el evangelio de Jesús. Y el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Hoy día misionero, es bueno hablar de esto. Y les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Lo mismo que hizo en Tesalónica, que Cristo padeciese, que viviera eso y que resucitase al tercer día. Porque si el Señor no hubiese resucitado, dice la palabra, vana sería nuestra fe. Pero como Él resucitó y sabemos que está aquí en esta mañana, aleluya. Oh, santo el Señor.
Y tomando a Pablo, viendo que hablaba de eso, viendo que hablaba de esto, lo tomaron y lo llevaron al Areópago. Y nosotros podemos saber qué enseñanza es esta nueva de la que habla. Trae a nuestros oídos cosas extrañas. Y la Biblia hace la aclaración. Ellos querían saber esto porque los atenienses solamente les interesaba nada más y nada menos que oír algo nuevo. Y usted lo puede leer allí. Ellos estaban interesados. Y empieza Pablo a decirles, puesto en pie en medio del Areópago, les dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y les comenzó a atacar la razón. Escuche. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Razonen esto. El Dios que ¿qué? Empieza Pablo a darle razones, a atacar la razón. Empieza Pablo a decirles las cosas. Este Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. ¿Qué más sigue diciendo? Siendo el Señor del cielo y de la tierra. ¿Sabe qué? No habita no habita en templos hechos por manos humanas. Le está atacando la razón. ¿Con qué? Con argumentos. Le está dando argumentación. Porque a la razón, para usted convencer a alguien, tiene que darle argumentos. Y eso hizo Dios con nosotros, hermanos. Nosotros creíamos en tantas cosas vanas hasta que alguien nos argumentó quién es este Dios poderoso. Porque el Evangelio nos llegó y nos tocó la razón. Oye, yo estaba equivocado. Y Pablo empieza a dar argumentación, empieza a dar argumentos. ¿Cuáles fueron ellos? Este Dios al que ustedes dicen que no conocen es al que yo predico. ¿Saben quién es este Dios? Primer argumento, el que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Segundo argumento, siendo el Dios del cielo y de la tierra. ¿Sabe qué? No habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Oiga, le está dando argumentos. Él es, dice otro argumento, Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aleluya. Estaba dándole argumentos allí. Y que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Y empieza Pablo a argumentarles quién es este Cristo al que él predica, atacándoles la razón. La razón. Para que busquen a Dios, dice Pablo, y haciendo todo esto, busquen a Dios, y porque es que en Él vivimos y nos movemos y somos, y como algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, linaje suyo somos. Le estaba dando argumentos a la gente que le estaba oyendo. Y Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, hoy escuche, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es decir, ya les dijo que andaban en otras cosas. Ya les dijo quién es este Dios que hizo todos los cielos, la tierra, el linaje de una sola sangre para todo el resto de la humanidad. ¿Sabe qué? Cuando ya les dio todos los argumentos, entonces les ataca la razón, diciéndoles que este Dios ha pasado por alto, que la gente ignore eso. Y todavía hoy en día, 2020, aproximadamente 2020 años después de su muerte y resurrección, todavía Dios está pasando por alto esto. Pero para eso está usted y estoy yo, para llevar estas misiones, para llevar esta palabra. Oh, aleluya. ¿Sabe a quién más le argumentaron? A Nicodemo. El Señor le argumentó a Nicodemo sobre la salvación. Le habló de la entrada al reino de los cielos y le explicó, le dio argumentos biológicos, le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo, creyendo que era volver a nacer hablando biológicamente, y el Señor le tuvo que dar argumentos y decirle, no, tienes que nacer de nuevo, es a través del agua y del Espíritu. Y si no lo haces, no podrás ver, no podrás entrar en el reino de Dios. Argumentos. Gloria al Señor. Gloria al Señor.
tercera cosa que ataca el evangelio en la vida de la persona. Vamos a mirarla, Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. ¿Sabe que el Señor vivió esto? Humanamente hablando, el evangelio ataca las emociones. Escuche, las emociones. Él llega a las emociones de las personas. El Señor se conmocionó muchas veces. Jesús lloró al saber y ver que su amigo Lázaro había muerto. Dice la Biblia en cierto momento que se compadeció por las multitudes y les dio dolor verlas como ovejas que no tienen pastor. Se compadeció de las multitudes al saber que no tenían qué comer. Escuche palabra de Dios. Se molestó en cierto día. Tomó una emoción de rabia al ver cómo tenían el templo, mal utilizando el templo. Incluso la gente también tenía emociones con respecto al Señor. Hubo gente que se molestó, se indignó con enseñanzas del maestro, y desde aquel día, dice, muchos dejaron de seguir al maestro. Y desde aquel día muchos volvieron atrás, dice la Biblia, se molestaban. Otros se sentían bendecidos, agradecidos, como Susana, la mujer de Chuza, María Magdalena, que le seguían, le servían de sus bienes porque estaban agradecidas. Hay emociones en el evangelio. Hechos capítulo 2. Usted conoce esta historia. El día del derramamiento del Espíritu Santo. Oiga, esto está bueno. No importa que nos pasemos unos 10 minutos más de las 10, pero esto está bueno. Aleluya. Hechos capítulo 2 nos habla de que el día que hubo la promesa derramada, el Espíritu Santo, entonces fueron todos llenos del Espíritu, y usted y yo conocemos la historia, aproximadamente 120 allí reunidos, y moraban entonces en Jerusalén los judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, escuche, hecho este movimiento, esa bulla, ese alboroto que hubo allí, ese estrupicio. Viendo esto, dice la gente, y hecho este estruendo, se juntó toda la multitud y estaban confusos. Había una emoción de confusión allí, un sentimiento de confusión. La gente confusos allí porque les oía a cada uno hablar en su propia lengua. Y después, ¿qué otra emoción hay? Y estaban atónitos. Verso 7 de Hechos 2. Es decir, sorprendidos. Estaban anonadados, abismados, asombrados, impresionados, como usted quiera llamarle. Estaban atónitos y estaban maravillados, dice, y diciendo, oye, estos no son galileos los que nos están hablando. ¿Cómo les oímos hablar en nuestra lengua? Y había partos, medos, elamitas y todos los que habitaban en Mesopotamia, y todos ellos, Frigia, Panfilia, las regiones de Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, dice la Biblia. Había muchos tipos de personas allí, de varias naciones, y estaban maravillados, atónitos, confundidos. Y el verso 12 vuelve y dice, y estaban atónitos todos y perplejos. Oiga, y diciéndose unos a otros, se decían unos a otros, oye, ¿qué quiere decir esto? Claro, había confusión. Mas otros, hay otra emoción allí en juego. Había una emoción de burla. Otros se burlaban, y todavía hoy los hay. No los hay. No hay personas que se burlan del cristiano. Aleluya. No los hay. Los hay. Había emociones dispersas allí, unos asombrados, otros interesados, otros se preguntaban, otros confundidos, otros burlándose. Había de toda emoción allí. Oiga, interesante. Y dice la palabra de Dios, entonces Pedro, verso número 14 de Hechos capítulo 2, poniéndose en pie con los 11, que Pedro no estaba solo como algunos dicen por allí. Es que Pedro se equivocó ese día y dijo mal, habló mal. Pedro no se equivocó, porque Pedro se puso en pie con los 11. Acuérdese que ya la suerte había caído sobre Matías, que reemplazó a Judas.
Y estaban los 11 y Pedro, es decir, los 12 apóstoles, de acuerdo con lo que estaba diciéndose allí. Y cuando Pedro dice: varones, hermanos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, los otros 11 se hubiesen puesto a decirle: oye, Pedro, no era así, el maestro no dijo así, el maestro dijo de otra manera. Lo hubiesen corregido, pero Pedro no se equivocó, porque no era Pedro, era el Espíritu Santo hablando, obrando a través de Pedro. Pero ¿qué necesitaba hacer allí? Atacar esas emociones que había ahí, la gente, distintos tipos de reacciones. Y empieza Pedro a atacar las emociones. ¿Con qué? Alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Necesito que vean que esto está pasando. Esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque las emociones se atacan con demostraciones. Oiga, las emociones se atacan con demostraciones. Y empieza Pedro a decir: yo les tengo que demostrar algo. Les voy a demostrar algo. Por eso necesito que se pongan en pie y que esto sea notorio, porque les voy a decir un par de cosas. Les voy a dar demostraciones. Porque estos no están ebrios como muchos de ustedes creen, ¿cierto? Como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. No se acostumbraba a estar ebrio a esa hora. Primera demostración. Pero él sigue diciendo: más esto. No solo eso, sino que es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Aleluya. Y empieza a darles demostraciones y les dice: y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo, sobre mi sierva, en aquel día derramaré mi espíritu y profetizarán. Y el verso 21 sigue Pedro hablándoles allí: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Oíd estas palabras. Demostraciones. Jesús Nazareno, escuche, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales, es decir, demostraciones. Porque a las emociones se les ataca con demostraciones. Ustedes han oído lo que hizo el Señor, los prodigios, las maravillas y las señales. ¿Cuáles eran? Libertó endemoniados, multiplicó los panes. Hubo gente que tuvo que haber sabido que Él le dijo al mar: calla, y al viento enmudece. Les dijo y se hizo bonanza, porque dice la Biblia que con esa barca había con Él otras barcas. O sea que esas otras barcas fueron beneficiadas del poder de Dios de haber acabado la tormenta. Aleluya. Había demostraciones. Él multiplicó los alimentos, Él sanó enfermos. Y empieza Pedro a decirles todas estas cosas, a demostrarle un varón aprobado por Dios entre nosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. El cual Dios levantó, resurrección nuevamente mencionada. Aleluya. Porque el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Oh, santo el Señor. Empieza Pedro a darle demostraciones allí. Dios lo levantó, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Recuerde que a Cristo no lo detiene nada. Él dijo: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Así que las emociones, escuche, son atacadas con demostraciones. Y Pedro les demostró. Oh, gloria al Señor. Aleluya. La cuarta cosa que ataca el evangelio. Escuche palabra de Dios. La cuarta cosa, y vamos a estar ahí mismo en Hechos capítulo 2, ahí, Hechos capítulo 2. Pero ahora vamos a mirar todo este discurso de Pedro,
Conocemos el discurso, ahí lo tenemos en la Biblia y está allí, y Dios levantó y empieza a hablarles allí. Y varones hermanos, se os puede decir que el del patriarca David habla del pasado, les está dando demostraciones, les está atacando las emociones que tenían, los unos burlándose, los otros impresionados, los otros confundidos, y estaba Pedro ahí hablándoles de todo esto, y al final empieza a hablarles y a decirles, viendo esto de la resurrección de Cristo, dice el verso 31, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, porque hay que mencionar que Él resucitó. Aleluya. Si no, no es evangelio. Oh santo. A este Jesús resucitó Dios. Escuche palabra, de lo cual todos nosotros somos testigos. Demostraciones, le estaba demostrando. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Demostraciones. Y empieza Pedro a decirles todo esto. Cuando ya les ataca las emociones, el evangelio viene y llega a la conciencia. A la conciencia de la gente. Escuche palabra de Dios. Y empieza Pedro, después de estarles demostrando y diciéndole, empieza Pedro a atacarles la conciencia. ¿En qué momento? Allí, cuando dice, sepa pues, verso número 36 de Hechos capítulo 2, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, escuchen, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ojo, a quien vosotros crucificasteis. Conciencia. Porque el pueblo fue el que dijo, suelta a Barrabás. ¿O no lo dijo el pueblo? Claro que promovido por los escribas y fariseos. Pero el pueblo dijo, suéltanos a Barrabás. Entonces, ¿qué hago con Jesús? Crucifícale. Pero si no ha hecho nada, su sangre sea sobre vosotros y sobre nuestros hijos. Pedro se los dice, ustedes lo crucificaron. Les atacó la conciencia. A quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Como les atacó la conciencia, se convencieron. Al oír esto, se compungieron de corazón. Oiga, se compungieron de corazón. Escuchen. Y enseguida le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. No es nada más Pedro el que estaba contestando las preguntas. Todos estaban de acuerdo con lo que decía Pedro. Ellos no dijeron, Pedro, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, le preguntaron a los 12 que estaban ahí en pie. Porque ahorita leímos que Pedro se puso en pie con los 11. O sea que lo que ahí se explica, lo que Pedro, varones, ¿qué haremos? Pedro les dice, y no sabemos esto, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. O sea que en ese nombre es que hay que estar bautizado. Aleluya. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque a la conciencia se les ataca con convicción. Convicción. Había convicción allí en ese momento de los 12 que estaban ahí. El Señor les había dado la convicción de que la orden que había sido dada, que los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese nombre sobre todo nombre. Pedro les supo la revelación, entendieron eso y no hubo discusión entre ellos, porque eran los 12 los que estaban allí y porque a los 12 les fue preguntado. Había convicción de lo que había que hacer. Usted debe estar convencido, hermano. Para atacarle a la conciencia de la gente tiene que convencerse. Escuche, usted quiere convencer a alguien de que Dios cambia,
¿Qué tiene que hacer usted? Cambiar usted primero. Aleluya. Hermano, Dios cambia, amigo, Dios cambia y usted sigue siendo el mismo de antes. ¿Ah? Y va a decir el amigo, usted no ha cambiado nada, y me va a venir a mí a decir que cambie. No le vas a poder atacar la conciencia si no lo convences. Y lo convences mostrando. Por eso los apóstoles siempre decían, y nosotros somos hechos testigos. Pedro lo dijo, y fuimos hechos testigos. Nosotros sabemos quién es este maestro al que les estamos presentando. Usted y yo sabemos quién es este maestro que le estamos presentando en esta hora. Oh, aleluya. Gloria al Señor. ¿Dónde más se vio esto de la convicción? Cuando Pablo estaba hablándole al rey Agripa, le empezó diciendo la obra que Dios había hecho en él. Lo puede leer en Hechos 26, del 24 en adelante. Pablo le decía al rey Agripa que él era malo y que Dios lo había vuelto bueno. Convicción. Y le atacó la conciencia. Y el rey Agripa termina diciendo, por poco me persuades a ser cristiano. Lástima que Festo interfirió y le perturbó. Por eso les digo, hermano, no se deje perturbar la bendición. Oh, aleluya. A Agripa se le mueve la conciencia. Vamos a mirar en el Evangelio según Mateo, ya para mirar el último aspecto que ataca el Evangelio en la vida de las personas. Mateo capítulo 4, esto lo hizo el Señor. En el Evangelio según Mateo, el capítulo 4, verso número 23, habla allí: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio de Dios, el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Había un enfermo, venga, y él sanaba al enfermo. Había alguien que tenía un dolor aquí, Señor, un dolor de riñones, venga. Aleluya. Señor, es que me duele una muela, venga. Señor, ayúdeme, estoy necesitado, venga. Estaba sanando enfermedades, dice la Biblia. ¿Y qué más? Y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron, escuchen, le trajeron todos los que tenían dolencia. Le trajeron a los afligidos. Le trajeron por diversas enfermedades y tormentos, tal vez endemoniados. Y usted y yo sabemos que Cristo libertó a muchos endemoniados. Y todavía hoy lo hace en su nombre, aleluya. Y los endemoniados, lunáticos y paralíticos se los traían al Señor y los sanó. Mateo capítulo 4. Léalo para que vea, versos 23 y 24. Los sanó a todo tipo de necesidades. Todo tipo de necesidades. Porque el Evangelio ataca las necesidades. Va a la necesidad. ¿Cierto? Y esto fue reflejado en los apóstoles. Hechos capítulo 4. Escúcheme, Hechos capítulo 4. Versos 33 y 35 dice que y con gran poder los apóstoles daban testimonio de ¿qué cosa? De la resurrección de Cristo, del Señor Jesús. Porque si no se habla de la resurrección del Señor, no es evangelio. Aleluya. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Porque el evangelio ataca la necesidad. Oh, santo el Señor. Y ataca la necesidad, escuche. Y dice, porque todos los que poseían heredades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Y eso era el evangelio, es el evangelio. Por eso cuando usted tenga la oportunidad de bendecir a alguien, hágalo, ayúdelo, que Dios le va a bendecir. El que da al pobre, a Jehová presta, dice la Biblia. Y usted sabe que Dios no le va a quedar debiendo a nadie. Oh, santo el Señor. Hechos capítulo 2,
versos 44 y 46, acabando de suceder esto del Espíritu Santo. Dice, y todos los que habían creído, Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a cada uno a todos según la necesidad de cada uno. Porque Dios, para el evangelio atacar tu necesidad, te trae soluciones. Dios es Dios de soluciones. ¿Estás enfermo? Dios te sana. ¿Estás necesitado? Dios te soluciona. Pero cuando crees en el evangelio, aleluya, cuando usted cree en el evangelio, bendito el nombre del Señor. Y escuche esto que ya vamos a terminar. Escuche palabra. Ya vimos las 5 cosas que el evangelio ataca en la vida de las personas. Y la última es las necesidades, porque Dios te da soluciones. Los apóstoles también oraron por los enfermos y fueron sanados, porque el poder de Dios estaba con ellos. Y ahorita lo leímos, grandes maravillas y prodigios hacían, y la gracia de Dios era sobre ellos. Y con gran poder daban testimonio de la resurrección de Cristo, porque había necesidades, había cosas que hacer, y vendían y hacían y administraban los bienes, y toma tú lo tuyo y toma tú. Había soluciones, porque cuando Dios obra en la vida de alguien, le ayuda, le apoya, le respalda. Y quiero terminar diciendo eso. Escuche palabra de Dios. Hechos 17, volvemos a la historia principal. Cuando Pablo empieza a explicar el evangelio, de lo primero que leímos, la explicación necesaria para atacar el entendimiento. Escuche. Entonces vivimos ahorita, Hechos 17, volví a Hechos 17. Entonces dice, algunos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, los griegos piadosos, gran número de mujeres nobles y no pocas. Y entonces los judíos que no creían, teniendo celos, los judíos que no te creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón y procuraban sacarlos al pueblo. Porque siempre el enemigo busca la manera de perturbar la obra de Dios. Y estos empezaron a armar un alboroto, porque Pablo estaba explicándoles el evangelio. Y empieza allí y dice, y no los hallaron, y bueno, y quisieron meter en un problema a Jasón. Y usted lo puede leer allí. Y a Jasón le tocó le dieron fianza de salida. Bueno, lo soltaron. Entonces los apóstoles, inmediatamente los hermanos enviaron de noche estrategia a Pablo y a Silas hasta Berea. Salieron de Tesalónica, donde Pablo explicó, y donde unos tesalonicenses allí armaron un alboroto. Unos judíos que estaban ahí armaron alboroto para que a ellos los sacaran. Y se fueron hasta Berea. Escuche esto. Y se fueron hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Y qué dice el verso número 11 de Hechos 17? Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. O sea que cuando usted el evangelio lo predica para atacar el entendimiento, la razón, las necesidades, las emociones y todo esto, hay gente que lo recibe de una manera y hay gente que lo recibe de otra manera. Usted está conmigo, ¿verdad? Entonces los de Tesalónica armaron fue un alboroto, pero los de Berea, dice la Biblia, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Oiga, ¿verdad, Pablo? Venga acá, ¿qué es lo que usted trae? Enséñenos, explíquenos, argumentenos, demuéstranos, soluciónanos. Escudriñando, dice, cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso, hermano, escuche esto, escuche palabra de Dios, aleluya. No coma cuento, no le crea a nadie, no le crea ni al ministro, créale a la palabra. Si lo que el ministro le dice está en la palabra, si lo que la iglesia hace está en la palabra, crea.
Pero hay gente creyendo en locuras hoy en día. Estos de Berea escudrillaban las escrituras para ver si esto que Pablo decía era así, estas cosas eran así. Porque es lo que diga la Biblia. No lo que diga el hermano, no lo que diga un comentario de esquina, es lo que diga la palabra. Así que creyeron. ¿Cuántos esta vez creyeron? Muchos de ellos, escuche, verso 12 de Hechos 17, creyeron muchos de ellos, así mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres, Oiga, un gentío que creyó. Ahora viene lo interesante de esto. Escuche esto. Cuando los judíos en Tesalónica, los que armaron el alboroto allá, que ya no está Pablo, ya Pablo salió de allá, se vino de noche a Berea. Y era una ciudad, y por aquí tengo que Tesalónica, escuche palabra, Tesalónica era una ciudad, era la ciudad más importante en Macedonia, un centro influyente de comercio y de cultura griega. Incluso tenían allí un comercio, tenían una base militar ahí. En cambio Berea era una ciudad un poco más campesina, más agricultora, artesanos, era gente más humilde, y Berea significa bien regado, es decir, bien estructurado, es decir, apretado, cimentado. Por eso los de Berea eran más nobles, por eso los de Berea escudriñaban para ver si lo que Pablo decía era así, escudriñaban las escrituras. Oh, gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Entonces cuando los de Tesalónica, los alborotadores, se enteraron, escuche, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo. Oye, fueron allá, se vinieron de viaje. Oye, qué gente. Y se vinieron de viaje, escuche, y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y quiero terminar diciendo esto, y por eso ahorita les dije que eso quedaba en el paréntesis, porque al final vemos más adelante del verso 16 en adelante de Hechos 17, usted encuentra cuando Pablo les da las razones, pero ya le tocó irse a otra parte. Le tocó irse a Atenas, porque como en Berea estaba la cosa buena, los tesalonicenses allá mandaron el grupo. Escuche esto, hermano, escuche esto, querida iglesia del Señor. Hay gente, escuche palabra, hay gente que cuando ve que algo está bien por allá se van a perturbar. Hay gente en la iglesia que cuando hay un grupo de hermanos allí, llegan ahí con el mal ambiente. El pastor está haciendo mal. ¿Te diste cuenta de que el pastor enseñó mal? ¿Te diste cuenta de que el pastor no quiere abrir el templo? No quiere guardar la distancia, no quiere esto, y llegan a perturbar, llegan a alborotar, llegan a dañar lo que el evangelio está haciendo en la vida de las personas. Por eso, hermano, no se deje dañar la bendición. Los de Tesalónica eran perturbadores, eran alborotadores. Los de Berea eran nobles, recibieron con toda la gracia, con el amor. Y aunque en Tesalónica unos creyeron, los que no creyeron perturbaron la obra, aún en otro lugar, porque viajaron para alborotar allá. Y hay hermanos que hacen lo que tengan que hacer para dañar a los demás, y hay unos hermanos que se dejan dañar. Oiga, no se deje dañar, hermano. Oh, créale a la palabra. Así que, ¿tú eres de Berea o eres de Tesalónica? ¿Qué clase de creyente eres? ¿Eres un alborotador o eres un noble que escudriña las escrituras y que con integridad de corazón sabes todas estas cosas? ¿De qué clase eres? Porque el evangelio te ataca 5 cosas a tu vida. Ya te atacó el entendimiento, ya te atacó a la razón, ya manejó nuestras emociones, ya suplió nuestras necesidades. Oh, santo el Señor. Y cierro diciendo esto, hermano. Último verso que leo. Hebreos 4:12. Hebreos
4:12. Porque la palabra de Dios es viva y ¿qué? Y eficaz. Escuche palabra. Y más cortante que ¿qué? Que toda espada de 2 filos. Lo leímos al principio. No lo leímos. Claro que lo leímos. Y más cortante que toda espada de 2 filos. Ahora viene lo que hace. Y penetra. Y penetra. Escuche palabra. Hasta partir el alma y el espíritu. Hasta partir el alma y el espíritu. Es decir, mi conciencia. Mi conciencia. Amén. La palabra ataca mi conciencia. El alma y el espíritu. Somos conscientes porque tenemos alma y espíritu. Gloria a Dios. ¿Y qué más hace la palabra? Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y las coyunturas. Y las coyunturas. Gloria al Señor. Y las coyunturas. Es decir, las necesidades. Las coyunturas, escuche, son combinaciones de factores que caracterizan una situación en un momento determinado. Las coyunturas en el cuerpo son los lugares donde hay uniones, donde el hueso se une con el otro para que haya una articulación. Las coyunturas. Y en términos de castellano, una coyuntura es una unión, algo físico que permite la unión de 2 cuerpos o 2 situaciones en un sentido alegórico. Las coyunturas es lo físico. Ataca las necesidades. La palabra de Dios que es viva y eficaz. ¿Cierto? ¿Qué más ataca? ¿Qué más dice allí? Las coyunturas y los tuétanos. Y los tuétanos son ¿qué cosa? La médula ósea. Biológicamente hablando, los tuétanos, los huesos. La médula ósea maneja esto. Y usted ha oído expresiones que dice, oye, eso le dolió hasta el hueso. La mujer lo dejó y eso le ha dolido hasta el hueso. Incluso hay canciones que dicen esas cosas. Porque usted dice, oye, me duele hasta los huesos, pero no te duelen los huesos. Son expresiones, los tuétanos, tipo de lo que tú estás sintiendo. Porque cuando una emoción es muy fuerte, te duele hasta los huesos, te llega hasta los huesos, entre comillas hablando. O sea que los tuétanos simbolizan las emociones. Las emociones, los estados de ánimo. ¿Qué más? Y discierne los pensamientos. Los pensamientos. Los pensamientos. Escuche esto. El entendimiento. ¿Y qué más? Discierne las intenciones del corazón. Donde tú razones que amas algo, allí estará tu corazón. Se lo paso a Biblia. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Porque tú no puedes amar algo o querer algo si primero no razonas. Y nuestra razón nos las tocó el Evangelio. Porque la palabra discierne las intenciones del corazón. Es decir, donde tienes tu raciocinio. Nosotros teníamos el raciocinio en tantas cosas malas, pero vino ese Evangelio. Vino el Evangelio y nos tocó estas 5 cosas y nos cambió la vida. Amigo, solamente recibir el Evangelio cambia vidas. Aleluya. Alguien en esta hora quisiera darle gracias a Dios. No sea como los de Tesalónica, que son alborotadores. Reciba la palabra solícitamente como los de Berea.
y escudriñemos que esto que se predica, estas cosas sean así. ¿Alguien está agradecido con Dios por esta palabra, por esta enseñanza? Que quiera decir: Señor, ayúdeme, porque yo necesito que usted maneje mis emociones, que ataque mis necesidades, Señor, que me dé la razón, que me dé el entendimiento. Oh Señor, ayúdeme. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Esta palabra, hermano, fue una enseñanza. Y Dios nos quiere exhortar a que llevemos este evangelio hoy día misionero, a remembrar esto. Él ha hecho maravillas en nuestra vida, porque ha atacado esas 5 cosas y nos ha suplido y nos ha llenado de toda bendición. Oremos. Soberano Señor Jesús, Padre celestial, tú eres bueno, Señor, tú eres poderoso, tú eres sublime y eterno Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Maestro, por su sabiduría infinita con que nos has llenado nuestra vida y nos has llegado a nuestras necesidades y nos has dado a nuestras emociones y nos has cambiado nuestro razonamiento y nos has dado entendimiento, Señor, para comprender esta palabra. Oh Dios mío, en el nombre de Jesucristo, Señor, bendice a un hogar, bendice a la conciencia de alguien a través de tu evangelio. Señor, en el nombre de Jesús, haya avivamiento y haya victoria de lo alto para gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias, Dios mío, por tu evangelio, en el nombre de Jesús.